¿Y sabe por qué seguimos vivos? Por la gracia y la misericordia del Padre. Y lo dice la palabra, por la que nunca decayeron sus misericordias y por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Si tú te pones a analizar, nuestra vida no ha sido tan correcta delante de la presencia de Dios, a pesar de que hasta el día de hoy nosotros confesamos a Cristo. Pero Él no nos paga conforme a nuestros pecados, lo dice la palabra de Dios, sino antes tiene misericordia de nosotros. Así que, iglesia, dejemos de pedir que nos traten con pincitas. Dejemos de esperar a que el hermano o la hermana me trate con pincitas, porque si no me trata con pincitas y me descuelga del tendedero a la fuerza, me voy a enojar. Las pincitas no son para los hijos de Dios. Las pincitas son para las Barbies, ahorita que está de moda. ¿Cómo es que está hoy nuestra vida delante de Dios, incluyendo la mía, mis hermanos? ¿Por qué? Porque cuando Dios me da una palabra, el primero que la recibe soy yo, mis hermanos. Y yo estaba meditando y pensaba en esto y decía, Señor, híjole, sin saberlo, o quizá incluso negándolo, nos volvemos hombres inconstantes. Y a pesar de que se nos dice, a pesar de que la palabra nos aconseja, nos habla y papá nos llena y nos dice así y así y así, seguimos siendo las personas inconstantes, personas inmaduras, e incluso más que cuando recién llegamos a la iglesia. Empezamos a ver aquí, empezamos a ver allá, nos espantamos, nos persinamos porque nos espantamos de todo. Pero y algo que siempre lo he dicho, es bien fácil espantarse, es más fácil para mí espantarme por los pecados de Suri que espantarme por los míos. Eso es más fácil. Pero dice la palabra de Dios, analízate, haz conciencia. Y dice la palabra, escudriña mis caminos, lo decía David. Padre, lo decía Moisés, Señor, muéstrame tu camino para que yo pueda andar en él. Moisés, el hombre que veía a Dios cara a cara, decía, Señor, estoy mal en mis caminos. Y si él, que hablaba con Dios cara a cara y decía, Señor, estoy mal en mis caminos, imagínese el camino de nosotros. ¿A poco no? La Odisea constantemente caía en los deseos del mundo. Vivía en el mundo de lunes a sábado, pero el domingo se ponía un disfraz. De lunes a sábado andaba deschongada la iglesia, de lunes a sábado la iglesia estaba desconectada de Dios, pero el día domingo, ¿qué era lo que hacía? Se ponía el traje otra vez, se ponía el saco de iglesia. Eso era lo que pasaba. Los hombres se ponían un pantaloncito, un saco y se ponían la Biblia bajo el brazo y venga a nosotros tu reino y gloria a Dios, aleluya. Pero de lunes a sábado, ¿qué era lo que se ponían? Y vamos parejo, la iglesia de la Odisea, las mujeres también. Durante de lunes a sábado, metidas ahí en la televisión, metidas en donde sea, pero los domingos, lo dice no lo estoy diciendo yo, lo estoy parafraseando, se ponían una nagua bien largota, pero no refrenaban la lengua. Y por ahí dice un predicador, la falda es tan larga como la lengua lo llega a ser también. Era una iglesia que estaba invadida por el pecado, la Odisea. La Odisea era una iglesia que que decía servir a Dios, pero Dios es el que hace la acusación y dice, la Odisea, hay un problema contigo, porque ni estás en la iglesia y ni tampoco pecas a gusto, ni me sigues con fidelidad a mí, pero tampoco eres fiel siquiera a lo que está allá afuera. Eso es lo que Dios dice. Es lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y le digo algo, 2 horas de servicio, nuestro servicio dura 2 horas aproximadamente. 2 horas de servicio no pueden pelear contra 6 días de pecado. No se puede, mis hermanos. Yo le pregunto, ¿podrán competir 2 litros de agua contra 20 litros de agua? ¿Sí o no? ¿Se podrá? ¿Podrán competir 2 vasitos de coca con 2 botes de coca? No. Y yo le pregunto a usted, ¿podrán competir 2 horas que usted le da a Dios? Porque Dios se las da a usted, mejor dicho. ¿Podrá competir este tiempo con 6 horas desconectado de la presencia de Dios? Por eso cuando venimos dices, es que hoy me estaba durmiendo, es que hoy la alabanza no estuvo buena porque yo quería que cantaran por tu maldito amor y no la cantaron, ¿no? Y esa no es alabanza, mi hermano, ¿no?
No, es que yo iba lastimado y yo quería que cantáramos por tu maldito amor porque yo sé que en esa alabanza me iba a ministrar. Y no, mis hermanos, venimos a la iglesia desconectados. ¿Por qué? Porque toda la semana estuvimos desconectados delante de la presencia de Dios. Y decimos, es que es la iglesia, es que es el lugar, es que son los hermanos. Y no, eres tú el que tiene el problema. Que vives desconectado, que vives lejos de la presencia de Dios. Y obviamente cuando algo desconoces te va a aburrir. Es como, a ver, levante la mano, ¿a quién le gusta leer? Porque seamos honestos, no a todos nos gusta leer. Si yo le regalo un libro, usted va a decir, ah, qué bueno. Pero a los que no les gusta leer, si yo les doy un libro, van a decir, no, pues mejor invíteme unos tacos, a mí no me gusta leer. ¿No? ¿A poco no? Porque ese es el asunto. ¿Por qué venimos y, ay, es que hoy me sentí? No, es que no es el lugar, es de lo que tú te has llenado toda la semana. Es eso, mis hermanos. Decimos, voy a la iglesia y no sentí nada, es que no sé, algo está pasando, es que ahora el pastor se peinó de rayita en medio y siempre se peinaba de rayita de al lado. Y esa como no fue la rayita en medio, como que hoy no tuvo la unción para hablar como lo hace normalmente. Le digo algo, no es la rayita en medio, siempre me peino así, ¿no? El asunto es que nosotros tenemos realmente un problema dentro del corazón, no los demás. No se trata solo de sentir, de decir es que hoy no siento, no, se trata de convicciones. La iglesia de la Odisea vivía en adulterio, vivía en fornicación, vivía en borracheras, en orgías, en idolatría, mentiras, chismes, corrupción. Cada semana era exactamente lo mismo. Pero cada domingo eso cambiaba. ¿Por qué? Porque durante la reunión levantaba las manos y se olvidaba de su pasado y decía, oh, sí, está bien, estuvo buena la palabra y gloria a Dios. Pero su conducta saliendo de la iglesia decía totalmente lo contrario. Por eso Pablo incluso lo dice con mucho tiempo de anticipación y dice, estoy orando por ustedes los colosenses, pero también tengo en mi mente y en mi corazón a la iglesia de la Odisea, porque algo raro está pasando dentro de la iglesia. La iglesia se ha modernizado, la iglesia ha dejado entrar un montón de corrientes y ahora necesitamos hacer un show para que la gente se sienta a gusto. Hoy necesitamos hacer circo, maroma y teatro porque si no la gente se va. Y le digo algo, Jesús nunca hizo circo. Jesús nunca dijo, ¿sabes qué? Les voy a regalar comida para que vengan a escuchar la predicación. No, o sea, Jesús nunca necesitó nada de eso. Hoy la gente lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque la gente llega a tener una cabeza vacía. Y disculpe la expresión. No, es y hoy lo vemos con las redes sociales. O sea, nos absorben tanto y son cosas tan tontas, tan absurdas, pero le digo algo, nos gustan. Y los psicólogos lo dicen, ¿no? Y ese tipo de contenido es tan vacío, pero tristemente absorbe a mucha gente. O sea, cuando en otro tiempo lo que verdaderamente tenía sentido eran otras cosas que realmente tenían sentido, valga la expresión. Hoy en día no lo es. Y la iglesia está necesitando algo más increíble, algo más llamativo para poder permanecer. Pero le digo algo, el evangelio nunca va a ser atractivo para la carne. El evangelio nunca va a ser sabroso a la carne. ¿Por qué? Porque siempre la palabra va a incomodar nuestra carne. Sus conductas eran totalmente diferentes a las que hacían dentro de la iglesia. Y yo te pregunto, así como hablas aquí en la iglesia, ¿hablas afuera? Pensemos, o sea, realmente mis queridos hermanos, pensemos. O sea, si tú lo haces, te felicito, de verdad, y sigue adelante. Pero si aquí me pongo a predicar yo como pastor y allá afuera celando, requetementando a medio mundo y ando maldiciendo a todo mundo, estoy mal. Si aquí bendigo a los hermanos y oro por ellos, pero allá afuera me estoy comiendo a todos, le digo algo, estoy mal. O sea, esto se trata, la vida cristiana no se trata de venir y sentarse y calentar una silla. Eso no es ser cristiano. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted y yo no buscamos a Dios, ¿sabía usted que eso se hace manifiesto en nuestra vida? En nuestro carácter,
en nuestra manera de ser. O sea, no porque usted se enoje significa que anda en pecado, no. Pero muchas de las cosas que llegamos a hacer o cómo nos movemos en medio de la gente, eso en ocasiones llega a delatar cuál es nuestro estado del corazón. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, de la abundancia del corazón llega a hablar la boca. Si yo vengo a usted y empiezo a hablar palabra de Dios, significa que estoy leyendo la Biblia. Pero si yo llego a usted y empiezo a hablarle de aquí, de allá, que esto y que el otro y que aquello y que no sé qué, que Luis Miguel no es el original y quién sabe qué, sabe de lo que le hablo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede? Congruencia, señores. Necesitamos congruencia en la iglesia. La iglesia de Laodicea también era una iglesia que difícilmente le gustaba ser exhortada, ser corregida. Y eso sucede hoy en día. Corriges a alguien y ¿qué pasa? Ustedes díganlo. Si nos corrigen, ¿qué sucede? Se molestan, y es que no hay amor en la iglesia, y es que no me soportan, no me toleran. No, mis hermanos, somos hijos, y dice la palabra de Dios que Dios a sus hijos siempre los va a corregir. Si usted no corrige a su hijo, dice la palabra que cuando no corregimos a los niños se vuelven bastardos. ¿Es necesario corregir a los hijos? ¿Hay maneras? Claro que sí, porque nosotros no promovemos los golpes, los abusos, de ninguna manera. La Biblia nunca promueve eso. Pero sí es necesario de vez en cuando corregir a los niños. Y lo dice la palabra, para que cuando crezca no sea causa de vergüenza, no para los demás, sino para ti, como padre, como madre. Lo dice la palabra. Pero esta iglesia, cuando se corregía, la iglesia decía, no, es que ya me voy. Es que Pablo está hablando muy duro. No, es que ya no voy a venir porque la otra vez vi a Pablo y no me saludó el condenado. Y eso que es muy aleluya, muy cristiano y que el poder de Dios, pero se cree muy acá y no me saluda. Mis hermanos, se los decía, quitémonos las pincitas que traemos todavía de las prendas. No significa que nos van a tratar a patadas de sombrerazos, no se trata de eso, pero también aprendamos a recibir la corrección de Dios. Aprendamos a recibir todo de Dios, lo dice la palabra, lo decía Job. ¿Acaso solamente recibiremos lo bueno de Dios? No, si Dios lo está metiendo ahorita en la prueba, deje de llorar y póngase bien los pantalones y diga, Señor, no quites la montaña, ayúdame a subirla. Porque ahí en la montaña está la presencia de Dios. O sea, y es bonito decir, Señor, quítame los problemas. Señor, es que yo te pedí paz y me diste problemas. Es que tienes que aprender a tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, habiendo o no problemas. Así que aprende a orar también. ¿Qué es lo que le vas a pedir a Dios? Señor, quiero ser rico. Dios te va a dar trabajo, no es que te va a regalar una paca de dinero. O sea, de verdad. Y es que llegamos a la iglesia diciendo, no, es que a mí me dijeron que iba a ser rico y ahorita que estoy en la iglesia no tengo trabajo, mi esposa me dejó, mis hijos también, todo me sale mal. Pero Dios está vaciando aquella suciedad que traes para llenarte con su presencia. ¿Y cómo Dios lo va a hacer si no saca aquello malo que traes dentro de ti? Dios no oculta nada. Si Dios quiere llenarte, sí, pero antes de llenarte, Él tiene que vaciarte, tiene que sacarte todas esas ideas que traes en la cabeza, en el corazón, para ahora sí poder llenarte de su presencia y que tú puedas cambiar y puedas saber cómo vas a trabajar en contra de tus debilidades. Porque nadie lo va a hacer por ti. Son tus debilidades, son tus problemas, son tus errores, pero Dios está contigo. Y la iglesia, nosotros como iglesia, estamos con ustedes. Pero no podemos resolver sus problemas. No podemos hacerlo, me doy a entender, pero Dios sí lo puede hacer. Era una iglesia que estaba cegada por los deseos del mundo. Era una iglesia desnuda, llena de orgullo. Y sobre todo era una iglesia que tenía muchísima pobreza espiritual. Y yo le pregunto a usted, para usted, ¿cuánto tiempo es suficiente estar en la presencia de Dios? Hay gente que dice, para mí es suficiente 1 hora, para mí es suficiente 5 minutos, y eso nadie te lo puede pelear. Nadie puede limitarte y decir, es que estás mal por pasar 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Nadie te puede decir nada de eso. Pero, si al no pasar tiempo en la presencia de Dios, eso te convierte en una persona débil espiritualmente. No sabes manejar tus emociones, no sabes manejar tus ideales. Hoy si quieres, pero mañana ya no quiero. Ay, ¿por qué ya no quieres? Es que, no sé. Como los niños. Mis hijos están chiquillos, están grandes, pero están chiquillos. Y mis hijos son de,
mañana vamos a hacer esto, va, órale. Y llega mañana y, no, mejor mañana, ¿no? Y con la iglesia sucede lo mismo. Hoy sí me voy a poner a orar y ahorita llegando a la casa voy a apagar mi tele y no voy a ver Betty la Fea, voy a apagar todo y no voy a ver la casa de no sé qué, voy a apagar todo y voy a orar. Pero llegas y resulta que Betty la Fea ya se va a casar y dices, no, es que esto no me lo puedo perder. O sea, Dios es todos los días, pero esta mujer no se casa todos los días. Y algo siempre te estorba. Yo no me estoy riendo, yo estoy hablando en serio, ¿no? Eso sucede, mis hermanos. Cuando más te quieres comprometer con Dios, algo va a hacer y te va a decir, mira, hey, antes de orar, muchísimas gracias, mi hermano, se lo agradezco. Antes de orar, ¿sabes qué? Mira, ¿qué crees que? Mira tu teléfono. Y a todos nos pasa. Que quieres orar y te mandan un mensaje. Te pones a orar y te marca la comadre. Te pones a orar y alguien te llama y ya empiezas a perder tiempo y te dan las 11, la 1 de la mañana viendo videos, las 2, las 3, las 4, las 5, pero cuando quieres orar 5 minutos y no, ya no sabes ni lo que dices, porque te empiezas a dormir y dices, Señor, te ruego, es que yo también tengo la culpa, Señor, y ya no sabes ni lo que dices, y a todos nos ha pasado, empiezas a cabecear. Pero te puedes pasar horas y horas viendo la televisión, viendo un teléfono, puedes ver la película 100 veces. Hay algunos que sí se duermen, pero otros que no se duermen. Pero con 5 minutos que ores, te estás durmiendo. ¿Eso qué significa? Que estás tibio. Ahora, permítame hacerle otra pregunta. ¿Qué tanto resisten ustedes al pecado? Mire, si resistes, es porque estás orando, es porque estás en comunión con Dios, porque estás ayunando, porque estás escudriñando la palabra de Dios. Si logras resistirlo, es porque estás batallando y estás diciendo, Señor, aquí está el diablo, aquí en la puerta, pero Padre, en tu nombre, pues yo sé que voy a resistir. Y aunque vengan y me digan, Señor, yo voy a soportar en tu nombre y no voy a caer en la tentación. Pero si no resistes y el pecado te dice, ¡shh!, y tú luego, y el pecado te dice, ven, y tú le dices, vamos. Y el pecado te dice, mi amor, y tú le dices, no, me caso con él. Porque el pecado siempre va a ser así, el pecado siempre te va a seducir, te va a decir, oye, muchacha, oye, muchacho, ven acá. El diablo es así, mis hermanos. O sea, no quieras aparecer y te va a decir, oh, soy el diablo, y sus cuernos y así. No, el pecado, y el diablo te va a decir, mira, lo que tengo para ti, esto es lo que querías. Si en tu casa no, aquí sí. Si en tu iglesia no, mira, acá sobra. Si allá no, mira, te falta esto, mira, pero no tienes esto, pero mira, yo te puedo dar esto. Así es el diablo. Así es el diablo. O sea, no esperen que se les aparezca y les diga, ¡buh! No, o sea, eso no va a suceder. Siempre te va a seducir de tal manera que tú no te percates, porque el diablo es experto en disfrazarse de ángel de luz, lo dice la palabra. Se viste como un cristiano más, pero su intención es mala y perversa, lo dice la palabra de Dios. Por eso yo le pregunto a usted, ¿qué tanto resistes al pecado? Porque el pecado te asedia todos los días, pero es más, el pecado dice, no, a él ya no le tengo que hablar, porque solito viene. Así es. Y mientras tú buscas a Dios, y te voy a decir algo, ¿quieren que el diablo los deje de perseguir? ¿Sí? ¿Sí? Aléjense de Dios. Esa es la solución. Ya le dije la solución. ¿Quiere que el diablo lo deje de perseguir? Deje de buscar a Dios. Pero ¿qué va a suceder? Me voy a perder. Porque el diablo no molesta a los que no quieren nada con Dios. Ellos están ahí, no le molesta. Él está preocupado por ustedes que cada día de la semana están orando, que están leyendo, que están orando, que están ayunando. Él no se preocupa por los que no oran y no leen. El diablo siempre se preocupa por aquellos que tienen un compromiso realmente con el Padre. Por ellos sí se preocupa. Por eso el diablo los ha atacado a ustedes. Y se lo decía al inicio, el diablo nos está atacando, pero el asunto es que nos estamos dejando vencer. Nos estamos dejando vencer. Pero si no ponemos resistencia, tarde que temprano nos va a ganar y en algún momento puede que no haya vuelta para nosotros.
Y no es que yo lo esté condenando, pero usted y yo hoy estamos vivos, tenemos esa certeza, el ahorita. Pero mañana, hermanita Irma, ¿usted sabe que el día de mañana se va a levantar? Por fe sí. Pero si Dios dice, no, es que hasta aquí llegó tu tiempo. Y primeramente Dios se va a levantar, hermana, nada más de ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que tener esa certeza de decir, Señor, yo sé que mañana me voy a levantar, pero si no me levanto, gloria a Dios. Eso lo decía nuestra hermana Nayeli, que está en la presencia de Dios ya. Ella decía, si Dios me sana, gloria a Dios. Y si no lo hace, gloria a Dios también. Gloria a Dios también. Y luego decimos, ay, pero es que soy débil, pastor. Yo soy del rebaño, yo soy la oveja más chiquita, más débil. Y es que no sé qué hacer. Todos somos débiles. Todos somos débiles. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios de la debilidad? Para Dios tu debilidad, irónicamente, llega a ser una fortaleza. Porque lo dice la palabra y no lo digo yo, porque en mi debilidad, porque en tu debilidad el poder de Dios se perfecciona. O sea que Dios quiere usar tus debilidades para hacerte una persona perfecta. Pero el asunto está en que amas más tus debilidades que lo que Dios puede hacer con tu vida. Yo sé que eres débil, yo sé que ustedes mujeres son débiles también, que no se quieren enojar, pero las hacemos enojar. Yo sé que hombres no quieren enojarse, pero nos hacen enojar, ¿no? Pero eso no significa que tengamos la razón. Eso no significa que estemos realmente haciendo lo correcto. Todos somos débiles, pero deja que esa debilidad Dios la transforme en algo bueno para ti. Y le voy a decir algo, no sean cobardes. A ver, dígale, ouch. Eso dolió, ¿a poco no? Pero lo dice la palabra, Dios no les ha dado un espíritu de cobardes, de decir, ay, es que el diablo. No, el Señor dice, Él te dio un espíritu de poder, amor y autoridad para vencer en el nombre de Jesús. No, el Señor no vino y murió en la cruz para decir, ay, pobrecitos de mis hijos. No, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que su pueblo fuera valiente. Y lo dice la palabra, porque solamente los violentos, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aquellos que deciden decirle no a una mujer ajena, esos son los valientes. Aquellas que le dicen no a un hombre ajeno o algo que no sea de ellos y dicen no, esos son los verdaderos valientes. No, es que yo no quería, es que soy débil. No hay pretexto, mi hermano. No hay excusa, no hay pretexto para que nosotros tratemos de justificar nuestras debilidades. Así que no seamos cobardes y tomemos al toro por los cuernos y resistamos y resiste el tiempo que sea necesario, porque si el diablo algo tiene, es paciencia. Y si hoy le dices, ¿sabes qué? Hoy no, él te va a decir, bueno, como el abonero, paso mañana. ¿A poco no? Hoy dijiste que no, pero el abonero, el diablo, te va a decir, mañana paso. ¿A qué hora quieres que pase? Y llega mañana y te dice, ¿hoy sí? No, es que no sé, fíjate que no te preocupes, paso mañana. Y todos los días va a venir a tu corazón y te va a hacer. Y tienes que aprender a resistir. Tienes que aprender a resistir. Así que dejemos que esas debilidades Dios las transforme para gloria de su nombre. Amén. Entonces, venir a la iglesia no te hace ser cristiano. La Biblia bajo el brazo tampoco te hace cristiano. Pobre Biblia, con el calor y la traes debajo del brazo. Tener a Cristo en tu vida, eso sí te hace cristiano. Tener al Espíritu Santo en tu vida, eso te hace cristiano. Ser guiado por el Espíritu de Dios, eso te hace cristiano. Leer la palabra, escudriñarla y aplicarla en tu vida, eso sí te hace cristiano. Estar aquí en la iglesia no nos hace cristianos. ¿Qué nos hace cristianos? Se lo acabo de decir. Hacer la voluntad de Dios. Eso, y el Señor lo decía, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre. ¿De quién haces la voluntad? ¿Tu voluntad o la voluntad del diablo o la voluntad de Dios? ¿Cuál voluntad es la que sigues? Entonces, un cristiano genuino hace la voluntad de Dios, mis hermanos. Y podremos poner 1,000,000 de pretextos. No, es que, ¿qué pasó, hermano? Es que la hermana Paloma, por culpa de la hermana Paloma ya no voy a la iglesia. ¿Por qué?
porque me veía feo. Y no te veía feo, siempre estaba viendo al de atrás, ni al caso que me estuviera viendo a mí. Oiga, es que había un hermano con playera roja que también me estaba viendo feo. Y no, el hermano que me estaba haciendo ojitos. No, y el hermano le estaba haciendo ojitos a su mujer que estaba detrás de mí. Y buscamos un montón de excusas para decir, Señor, así yo no juego. Le digo algo, la iglesia está llena de gente como usted. ¿Y cómo es usted? Imperfecto. Yo también lo soy. Se lo he dicho hasta el cansancio, se lo voy a volver a decir hoy. Este lugar es un hospital. Y al hospital no van los sanos. Al hospital, ¿quiénes corren? La verdad, yo hasta el día de hoy no he tenido la necesidad de hacerlo. Pero si algún día me ven ahí, es porque algo me duele. O me pegó mi esposa. No, es porque algo me duele o algo me pasó. Esos venimos a la iglesia. Puros imperfectos. Puros imperfectos venimos a la iglesia. Mire, entonces le pregunto, ¿eres tibio o eres caliente? Un tibio juega con el pecado, tiene un pie en la iglesia, pero tiene otro pie en el mundo. Y literalmente estamos así, literalmente. Tengo un pie en el mundo, por si aquí en la iglesia las cosas no funcionan, tengo a mis amigos acá. Pero si las cosas no funcionan acá abajo, ¿a dónde me voy? Tengo la iglesia. Y ese es un problema bien grande, mis hermanos, el que la iglesia vive o vivimos de esa manera. Un pie adentro, y discúlpenme la expresión, pero es que es así, un pie pisando el infierno y otro pie pisando el paraíso. Yo sé que nunca lo habíamos pensado de esa manera, pero le voy a decir algo, esta palabra, por eso decía, es un poco fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor, sí, pero Dios quiere llevarnos a su presencia. Dios hizo el infierno, pero no para nosotros, lo hizo para el diablo y aquellos que lo quieren seguir. Para los hijos de Dios no. Para los hijos de Dios no. Entonces, y surge el asunto en el que jugamos a estar con un pie adentro y un pie afuera, pero eso, mis queridos hermanos, eso no es correcto. ¿Sabes por qué? Porque ni terminas de abandonar el mundo. Lo decíamos en una conversación con unos hermanos hace mucho tiempo y nos reíamos de eso. Es que cuando uno ya tiene a Dios en el corazón, pues ya no pecas a gusto. Y la verdad es que sí. ¿A poco no? O sea, dices, híjole, se me antoja esto, pero... Y sientes algo que el Espíritu Santo te dice, no, por ahí no es. Y dices, es que sí quiero, pero... sí, no, y estás en esa lucha. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te redarguye. Y te digo algo, ni pecas a gusto, pero tampoco buscamos a Dios como tendríamos que hacerlo, mis hermanos. Y le he dicho, no se trata de religiosidad. Dios quiere que usted viva bien, pero para vivir bien es necesario obedecer su palabra. Y Dios no quiere personas esclavizadas. Dios quiere hombres y mujeres viviendo en la libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, lo dice la palabra de Dios. Lucas 9:62 dice, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Póngase de pie, por favor. Ninguno poniendo su mano en el arado y que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, seguir a Cristo requiere de valentía. Aquellos que se doblan, aquellos que se acobardan, no son aptos para el reino. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es bueno, lo que es agradable para Dios? A ver, levante su mano. ¿Quién puede decir, yo sé lo que es agradable para Dios? Ok. Ahora le pregunto, dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La pregunta es, ¿sabemos qué es lo bueno, sí o no? ¿Y lo hacemos? Estamos en pecado entonces, todos. ¿Qué no le agrada a Dios? Le voy a decir algo, el orgullo. ¿Y qué es lo que somos? Orgullosos. A Dios no le gusta la envidia. ¿Y qué somos? A Dios no le gusta la tibieza. ¿Y son? Envidiosos, tibios, no envidiosos. A Dios no le agrada la discordia. ¿Y qué hacemos? Se siembra discordia.
Dios se complace y lo dice la Biblia. Mirad cuán bueno y delicioso es que la iglesia, la casa de misericordia, habiten juntos en armonía. ¿Y qué hacemos? Nos vemos feo. O sea, si Dios dijera, mírense feo, no se hablen, bloqueense de las redes sociales y sean niños, compórtense como niños malcriados, le digo algo, estaríamos bien, estaríamos del otro lado. Pero la Biblia dice lo contrario. Entonces, amada iglesia, Dios quiere que vivamos en paz, pero nos gusta vivir sumergidos en el pecado. Dice Lucas 8:13. Fíjese, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, se hacen a un lado, dice la palabra de Dios. ¿De qué habla de esto? Estamos hablando de cuando habla de la parábola del que riega la semilla. Que riega la semilla y cae en el camino, cae en buena tierra y cae en las piedras. Pero mire, quiero hablarle de este precisamente. Siéntese, por favor. Lucas 8:13. Dice, habla del hombre que es de doble ánimo. Dice, este hombre de doble ánimo es como el que le echan la semilla y cae sobre la piedra. Son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Venimos a la iglesia el domingo y dices, oh no, qué palabra. La verdad es que, wow, buenísima la palabra. No, hombre, o sea, la alabanza estuvo, no, hombre, o sea, y cada domingo, hermano Gavino, cada domingo, no, usted jálele a las cuevas, no, poder de Dios. Pero sale de la iglesia y nos andamos peleando con todo el mundo. No, es que, wow, o sea, muy bien todo esto y el otro y aquello, pero nos vamos de la iglesia y el doble ánimo que hay en nosotros nos dice, sí, no, la palabra estuvo muy buena, pero nos vamos de la iglesia y se nos olvida que tenemos que tratar a la esposa con honor. Se nos olvida que a los hijos hay que tenerles paciencia. Se nos olvida que hay que hablar con Dios durante la semana. Ese es el detalle, mis queridos hermanos, que somos muy emocionalistas, somos muy dados a disfrutar del momento de la emoción, pero así se nos baja la pila. Y puede que muchos de nosotros seamos como los celulares viejitos. ¿Qué le pasa hoy a los celulares? Se descomponen de la pila y lo pones a cargar y te dice 100. Lo desconectas y lo ocupas 5 minutos y luego ya se está apagando, ya se está muriendo el teléfono. Así puede que sea nuestra vida espiritual. Hoy estamos llenos, pero mañana, ¿qué pasó? Yo el domingo pasado te vi así, entrando, sí, pero pues ya no, ya me desinflé, ya se me acabó. Usa buen combustible, usa la oración para comunicarte con Dios. Ahora dice Gálatas 4:9, ya casi vamos a terminar. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es Pablo preguntando y diciendo, bueno, a ver, iglesia, ¿cómo ahora que han conocido a Cristo y han disfrutado de las mieles del amor de Dios y han estado en la presencia, cómo es que ahora quieren volver atrás a las cosas que hacían antes? Y eso sucede, mis queridos hermanos. Estamos en el proceso donde se lo decía, en el que las iglesias generalmente empiezan a vaciarse, empiezan a ver menos, y se acaba el año y regresan todos. Empieza el año y ya estamos, pero llega, pasado medio año y ¡pum!, nos vamos todos porque estamos ocupados. Ser reincidentes al pecado se ha normalizado. ¿Y qué es un reincidente? ¿Alguien lo sabe? Por ejemplo, cuando alguien cae en el reclusorio, cuando cae por primera vez se le dice primo delincuente, ¿verdad, hermana? Primo de primera, ¿no? Es su primera vez. E incluso, hasta si no es muy grave, creo que les dan chance de, órale, pues ya vete, sáquese de aquí, ¿no? Porque fue la primera vez. Pero cuando ya vas por segunda, ya se le conoce como reincidente, ¿no? ¿Y qué es un reincidente? Que vuelve a cometer el mismo error una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Se ha normalizado la reincidencia al pecado dentro de la iglesia. Y se justifica incluso, tristemente, o lo queremos justificar con la misma palabra. Es que la Biblia dice que soy débil y que nadie hay alguien que haga el bien y nunca peque. Sí, lo dice la palabra, pero también dice la palabra que cuando eres hijo de Dios, no vuelves al pecado. Y quiero que me entiendan, y mire, escuche lo que le voy a decir. Somos pecadores por naturaleza, así lo somos. Hoy, antes de venir a la iglesia, pecamos. Ayer lo hicimos, antier también, pero
eso es algo tan diferente. La iglesia no debe de practicar el pecado, porque practicar te hace a que te vuelvas un experto y sepas cómo se hace y que lo hagas incluso de la mejor manera. La iglesia no debe de practicar ese tipo de cuestiones. Dice Santiago, capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entre vosotros, pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, no es de mis deseos que combaten, no en ustedes, no en la muchacha que está pasando, sino es algo que combate dentro de mí mismo, lo dice la palabra de Dios. Eso combate dentro de ustedes. Dice, codiciáis y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, dice la palabra. Pero si piden, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pregunta, ¿por qué a veces Dios no nos da más? Porque lo poquito que llegamos a tener lo invertimos mal. Porque lo poco que llegas a tener lo usas para tu propio beneficio. Y no estoy diciendo que está mal que se compren algo, que vayan a comer tacos. No, está mal que no me inviten, eso sí está mal, ¿no? Pero si eso poquito que tienen lo ocupamos para otras cosas, si eso que puedo invertir en mi familia lo uso para otra cosa, imagínense si Dios me diera más. Me pierdo. No todos tenemos la capacidad para recibir a manos llenas. Hay quien sí lo tiene y no se olvide de nosotros, pero hay quienes no tenemos esa capacidad. Hay quienes no tenemos esa capacidad. Y dice el 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y quién lo dice? ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra. ¿Eres amigo del mundo? Está bien. Pero Dios en su palabra dice otra cosa. Pero la inconstancia nos mantiene siendo amigos. Se lo decía, un pie abajo y uno arriba. Uno con Dios y uno por si las dudas, ¿no? Y no debe de ser así, mis queridos hermanos. O con Dios, con el adversario. No hay de otra, mis hermanos, no hay más. Dice el 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros los anhela celosamente. ¿Cómo los anhela Dios? ¿Sabe cómo? Es como cuando usted recién se acaba de casar o acaba de encontrarse a la novia, a la dueña de sus quincenas, la de sus sueños. Cuando recién te casas o tienes una novia, no quieres que nadie se acerque a ella. Entonces, ¿por qué? Porque estás enamorado, tienes ese celo, hay que celar, pero no mucho, mis hermanos. ¿Sale? No hay que ser enfermos. Sí cela, pero así, mira, poquito, le doy chance, ¿no? Que sea correcto, pues. ¿Por qué? ¿Por qué celarías? Porque la amas, porque te ama, pero también eres seguro de que ella o él te pertenece a ti y así pase quien pase, no hay problema, ¿no? Pero dice la palabra que Dios los anhela celosamente. Dios no quiere que ustedes anden coqueteándole y cerrándole el ojo a nadie más que a Él. Dios no quiere que ustedes tengan a otro Señor más que a Cristo en su vida, al que resucitó de entre los muertos. Y lo dice la palabra, o no saben que Dios los anhela celosamente, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que son humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, lo dice la palabra de Dios. Y luego dice el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién debe tener la iniciativa también para buscar a Dios? Ustedes, mis hermanos, porque ustedes necesitan a Dios. Dios nos necesita a nosotros, sí también, pero Él tiene mejores guerreros que nosotros. Y si no quieres, y si no quiero, dice Dios, está bien, alguien va a ir en tu lugar, no pasa nada. Pero yo sin Dios estoy perdido, mis hermanos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará, lo dice la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te exalte? Humíllate. Qué irónico. Irónico, ¿no? ¿Quieres que Dios te use?
Deja que Dios te transforme. ¿Quieres que Dios te ponga en mucho? Sé fiel ahorita que tienes poco. Pero si ahorita que tenemos poco nos cuesta trabajo y cuestionamos y damos patadas y gritos, Dios va a decir, es que no estás listo para algo mejor. Entonces, Dios siempre va a usar las circunstancias para prepararnos. Y le digo algo, no toda su vida vamos a estar como estamos el día de hoy. Las cosas van a cambiar, pero hay algo que Dios quiere enseñarte en medio de la situación que hoy estás viviendo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a tardar en pasar el examen? Es tiempo libre este examen. El tiempo que tú quieras es el tiempo que vas a estar ahí estancado respondiendo esas preguntas. Ya me cansé, mis hermanos. Esto requiere de valentía. Vamos a terminar, Apocalipsis 3:14. Ahora sí ya. Vamos a terminar. Apocalipsis 3:14 al 16 y luego 19 al 22. Escribe al ángel, regresamos al texto base de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío, pero tampoco eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Habla de desechar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere le daré, estamos en el 21, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice hoy a la iglesia, mis hermanos. Si eres tibio, Dios te va a desechar. Pero entonces voy a ser caliente. Está bien, si eres caliente, estás haciendo bien. Bueno, es que entonces o dice o soy frío o soy caliente. Pero si eres tibio, te va a desechar. Si eres frío, ¿qué crees que va a pasar? También va a suceder exactamente lo mismo. Pero si estás persistiendo en la oración, pero si estás persistiendo en buscar su rostro, caminando, estás batallando con tus emociones y deseos, y aunque tu carne quiere salir y dices, no vas a salir y te vas a quedar ahí adentro, y no vas a salir y te vas a quedar ahí adentro y no vas a salir y resistes y peleas y te controlas y cuentas hasta el número que tengas que contar para estar en paz, estás haciendo bien, estás permaneciendo caliente, estás permaneciendo en ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Pero si no, estamos cediendo a la tentación, y si nos estamos acostumbrando a no orar, a no leer, a no buscar a Dios, a no comprometernos, estás tibio. Y esa tibieza te va a mantener quieto y apaciguado. Y sabe, hay un problema de la tibieza, es que siempre te hace sentir que estás bien, que no pasa nada, que no necesitas comprometerte más ni comprometerte menos, que lo que estás haciendo es suficiente. Pero haciendo con Dios nunca es suficiente, mis hermanos. Siempre hay que dar más y más para Dios. Dice el Evangelio de Juan 6:60, el Señor predicaba y le decían los apóstoles: Señor, es que tu palabra es bien dura. Hoy les estás dando con todo, Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, es que no hay otro mensaje para los hombres. Si tú también, Pedro, estás dispuesto, adelante, Pedro. ¿Y Pedro qué dijo? No, Señor, porque es lo que necesito, pues. ¿Es dura la palabra? Claro que es dura, mis hermanos. No podemos jugar a ser cristianos. O somos o no somos, iglesia. Pónganse de pie. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, ahora sí, terminado todo esto, ¿qué hicimos con nuestros días pasados?